Buenos días a todos, un día más, un día menos. Hoy tenemos un menú un poquito especial, ya que hemos hablado mucho estos días, pues de cómo se sentía el personal sanitario, de cómo se sentían los enfermos, de cómo nos sentíamos todos nosotros, de que tal vez después de esta situación, cuando tengamos una pseudo normalidad o una normalidad, ojalá sea como la teníamos hace unos meses, nosotros habremos cambiado y vamos a tener algún problemilla psicológico, tal vez algunos ya lo están sufriendo ahora, ¿no? Para ello tenemos a un muy buen especialista, es Carlos, que os lo voy a presentar ahora mismo, y que él nos va a dar algunas claves para entender el momento y también para que nos diga cómo lo podemos afrontar. Inmediatamente imagino pues que me pedirá para entrar en el directo y le daremos paso. De modo que ya os avanzo que si queréis podéis enviar algunas preguntas por si alguien tiene particularmente alguna cosa que comentarle a Carlos, que aquí muy gustosamente nos contestará. Aquí le tenemos. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué te ha pasado en el dedo? Nada, una tontería que me he puesto en esparadrapo. A ver, estos días, ¿qué podemos distinguir entre lo que son tonterías que nos pasen? Es decir, momentos de bajón o de tristeza, no sé qué, dentro de lo que serían cosas más o menos normales. Y cuándo ya tenemos que empezarnos a preocupar o hacer algo para estar un poquito mejor anímicamente. Porque claro, estamos muy pendientes de no contagiarnos del COVID y de llevar mascarillas y de llevar guantes y de no salir de casa, pero sensaciones como la tristeza o como el miedo o como la desesperación, yo creo que también se contagian mucho estos días. Depende de lo que uno lee o de lo que uno escucha o de lo que uno ve, ¿no? Pues sí, la verdad es que, y además cuanto más se va alargando el confinamiento, que es un confinamiento largo y es duro, pues la sensación sobre todo de miedo y la sensación de cansancio es cuando más mella van a empezar a hacer. Al principio pues todo el mundo está mucho más animado, no es que sea una novedad positiva, pero es una situación nueva, vital, a la que nadie se ha enfrentado y dices, bueno, pues vamos a afrontarla con positividad. Sí que es cierto que ahora mismo, como estás en tu casa, es decir, los médicos, pues en ese aspecto tenemos más suerte el hecho de poder salir o por lo menos poder movilizarnos, pues es bastante difícil no recurrir, por un lado, a las redes sociales, Sí. principalmente a los grupos de WhatsApp, donde los bulos están surgiendo sistemáticamente, donde mucha gente proyecta mucha de la ansiedad y de la frustración y del miedo que tiene a través pues, de ideas, de expresión de ideas políticas, de transmisión de bulos, de situaciones. Entonces, la exposición a determinados medios puede generar un empeoramiento bastante importante de toda esa sensación de miedo, de opresión, y que es muy fácil además dejarse llevar por ello. Entonces, Has hablado de ansiedad. Seguramente es la palabra que define el sentimiento más potente en negativo que nos amenaza estos días. bueno, más que la ansiedad sería el miedo opresivo, esa sensación de confinamiento que poco a poco te va oprimiendo porque te va limitando, te va delimitando y sobre todo es la incapacidad de poder saber qué es lo que está pasando afuera realmente. Entonces tú estás en tu casa y tú ves las noticias. Las noticias que pueden ser positivas o negativas, pero normalmente, pues bueno, ya sabemos cómo son y qué es lo que te transmiten, independientemente de que puedan intentar ser lo más neutras posibles, que posiblemente es lo más recomendable, porque ahora generar sensaciones de indignación, sensación de pánico, no te va a llevar absolutamente a nada. Entonces tú estás en tu casa metido y tú no puedes saber cómo está la situación fuera. Tú te asomas, tú ves, tú hablas con los demás que están en esa misma situación, con lo cual muchas veces lo que tú percibes es una situación imaginada, que no es real. Y el miedo en ese. Seguramente, Carlos, veníamos de una situación donde vivir con el máximo control era algo a lo que prácticamente nos entrenábamos cada día, ¿no? Y hoy, como tú dices, no solamente no tenemos el control porque no formamos parte del día a día, sino que estamos más bien encerrados en casa, sino que además lo que nos llega tampoco sabemos hasta qué punto o si tiene un exceso de pimienta o un exceso de sal, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo ahí, fíjate, lo más recomendable es la ausencia de esa exposición, si es posible. Es decir, si puedes No, evitar, no ver las noticias, está bien. efectivamente, no ver las noticias porque no te va a aportar absolutamente nada y sobre todo como no vas a poder hacer nada al respecto, lo único que te va a quedar o la única oportunidad que tienes es volcarlo todo en redes sociales. Ya. Entonces, las redes sociales te dan dos aspectos que son muy, muy curiosos y la verdad es que
todo tiene su parte negativa, que es evidente, y también tiene su parte positiva. Y un confinamiento también tiene una parte bastante positiva y bastante buena o aprovechable, ¿no? Que es el replanteamiento de muchas de las cosas. Y una de ellas es la utilización de las redes, ¿no? De lo plano, de lo planas que pueden llegar a ser, ¿no? Tienes la parte más frívola, donde estamos ahora mismo, pues como un Instagram o otras de las muchas que hay Hombre, infinidad de ellas. permíteme que No, perdón. estando tú ahí ya no es frívolo. Aquí, contra mi propio tejado. No, pero me refiero, es decir, Instagram es una parte mucho más positiva, donde la gente vuelca, siempre, es decir, Instagram no es una situación trágica donde la gente vuelca informaciones horrorosas, no, es más un esparcimiento para, bueno, pues tener una ventanita al mundo un poco más positiva, pero que no deja de ser muy superficial y muy frívolo. Y Sí. luego tienes otra parte donde nos permitimos ese aporte mucho más personal, que puede ser, por ejemplo, los WhatsApps o los grupos de WhatsApp, que sustituyen muchas veces pues a los foros de debate, ¿no? Que además es un foro bastante complicado porque todo se pone por escrito y la persona que lee las cosas sin una comunicación verbal, una comunicación visual, interpersonal, puede interpretar las cosas El de una manera tono, muy claro, claro. distinta del todo al nada, ¿no? Entonces son como dos contraposiciones bastante potentes, ¿no? Donde nos manejamos el 90% del tiempo, que es donde estamos, ¿no? Y luego tienes toda la parte profesional del Zoom y de todas estas sesiones que Los se hacen y LinkedIn, sí, tal, etcétera, etcétera, sí. que eso ya va por otro lado, que es una parte más regular y más interiorizada. Pero ahora donde el ser humano se está explayando, se está interrelacionando, es de estas dos maneras. Y es bastante curioso, ¿no? Entonces ¿Tú lo también muchas veces... lo habías podido estudiar un poquito antes, esto, Carlos? Porque evidentemente esta era una asignatura que teníamos todos pendiente. Decíamos, estamos muy enganchados a las redes sociales, con los años veremos lo bueno y lo malo que nos dejan. Bueno, tal vez ahora tengamos el momento para poder analizar lo bueno y también lo malo que dejan, ¿no? Hombre, ahora mismo es un muy buen momento para analizar lo bueno y lo malo, tanto de las redes sociales como de los planteamientos que hemos tenido hasta ahora en muchas de las opciones, ¿no? Y ahora mismo nos estamos dando cuenta de que hay muchas cosas que son muy prescindibles, extremadamente prescindibles, otras que evidentemente no lo son tanto, ¿no? Y qué papel juegan también las redes en este aspecto. Es una parte bonita para replanteárselo. Ahora, evidentemente, nosotros como psiquiatras estudiamos muchísimo todas las interrelaciones personales y toda la presión que ejerce a nivel social sobre el individuo, evidentemente a través de los medios, y este es el medio principal ahora mismo. Pero es una parte muy buena que trabajamos mucho también en el hospital de ahora qué, y ahora cómo lo estamos planteando, y ahora qué es lo que empezamos a ver, ¿no? Y Hombre, en los si nos metemos en harina y vemos, por ejemplo, algunas redes, parece, y me centro a lo mejor en Twitter, que es un gran amplificador de ideas que no siempre son muy positivas, ¿no? Entonces, automáticamente, Efectivamente. eh, Y lo- lo- en una situación en la que hay unos niveles de ansiedad que van subiendo muy lentamente, pero van subiendo y se van haciendo cada vez más grandes y hay que tener cada vez una percepción mucho más distante para poder manejarlo. Porque claro, cuando una semana de confinamiento, venga, bueno, 2 semanas, 2 semanas más, ahora otras 2 semanas más. había un Y tuit muy tal, bueno que dice, faltan 2 semanas para que se termine el confinamiento. Da igual cuando leas esto. efectivamente, siempre va a ser. Entonces, claro, ahora esa incertidumbre de lo que estamos acostumbrados es bastante potente. Es una situación un poco distópica que nunca nos hemos enfrentado, por lo menos nosotros como sociedad, porque tampoco recordamos ninguna guerra ni nada por el estilo. Entonces, esto es lo más parecido a un cambio radical y muy rápido de tus estructuras habituales, en las que muchas son muy positivas y las echas mucho de menos y son básicas para tu funcionamiento afectivo, y otras muchas en las que basas ese funcionamiento afectivo hasta ahora no lo son. Y Volvamos a lo así, básico, pues, Carlos. Es decir, ¿cuáles son los elementos que tendríamos que tener todos para tener una buena salud mental? Para saber no, para saber lo que luego nos va a convenir o no nos va a convenir. ¿Qué es lo imprescindible? Así como para hacer ejercicio físico, nos contaba el otro día un colega, y dice, bueno, al final la reducción básica de los ejercicios pasaría por flexiones y sentadillas, que con eso tren superior y tren inferior, más o menos, evidentemente faltaría mucho, pero ya tienes bastante te hecho. mantienes. A Vamos a nivel ver, mental, ¿qué es lo que a nivel necesitaríamos mental, para estar muy, muy, bien? muy importante es una rutina. La rutina es básica. Es decir, porque ahora corremos el peligro, ¿no? O la facilidad de, bueno,
puedo teletrabajar o puedo hacer las cosas más tarde, hay una desidia que flota en el ambiente, entonces pues me levanto más tarde, empiezo a invertir un poco el ritmo de sueño porque bueno, pues me he levantado más tarde, he comido más tarde, pues me quedo leyendo, me quedo trasteando ciertas cosas y bueno, es la una total o las dos y total me da igual, al final me voy a levantar cuando yo quiera porque tengo que mandar estos informes y los puedo hacer más tarde. Me he duchado hoy y la verdad es que no me he duchado, me he levantado y me he quedado en casa trasteando y al final pues son las 4 de la tarde y no me he duchado y ya me da pereza. Toda esa parte de me levanto y me levanto una hora temprana y me levanto a las, no va a levantarse a las 7 de la mañana, no, pero me levanto a las 8 de la mañana y me ducho, y me afeito y arreglo las cosas, me pongo algo cómodo de estar por casa, pero me quito el pijama y empiezo a funcionar. Eso es bastante básico, porque si Rutinas, no, ¿eh? Mantener rutinas sería lo la rutina primero. es básico y fundamental. Una rutina de levantarse, una rutina de asearse y de arreglarse en cierto sentido y de arreglar ciertas cosas de la casa, ¿no? Porque cuando el entorno que tenemos está estructurado, tú te estructuras y un confinamiento es lo más fácil para desestructurarse que hay. Entonces, evidentemente, si tenemos niños, muchísimo más, ¿no? Una casa con niños, la rutina, pues evidentemente va a estar más desestructurada, pero es muy importante. Los horarios de comidas, las cosas, eso va generando una superestructura, ¿no? Que ayuda al individuo bastante. Eso por un lado. Pese a eso también te digo, Carlos, que habrás notado o te habrán comentado, si no te lo digo yo, pero que hay como oleadas, yo pues que miro Sí, de claro. estar en contacto con la gente querida y todo esto, y entonces claro, te dicen, hoy estoy de bajón, o hoy no, hoy lo llevo Vamos a ver, peor. el ser humano no es una norma y vas a tener momentos que vas a estar con más fuerza anímica y momentos en los que necesitas, pues pierdes esa fuerza, es un paso para atrás para volver a coger impulso. Pero si lo que te rodea mantienes eso, te va a ayudar a que la estabilidad sea mucho mayor. Eso por un lado. Vale. Por otro lado, es básico y fundamental evitar el exceso de información y ahora mismo el exceso de información es negativa. Entonces, estamos atravesando una crisis, estamos atravesando una pandemia, que es una situación triste y trágica, pero hay que poner todas las cosas en su sitio. ¿De acuerdo? Entonces, sí que es cierto que todos tenemos personas cercanas que han perdido a personas, digamos que el cerco también se va cerrando y siempre conoces al principio que era una cosa más abstracta, oye, pues es que el marido, oye, pues acuerdas de tal, el padre de tu cuñado, pues que ha fallecido, ostras, si era una persona más o menos tal, oye, esta persona, pues bueno, vas teniendo casos que ya son más cercanos. Si tú el riesgo que corres es, bueno, pues tengo mucho más tiempo libre, pues ¿qué voy a hacer? Pues me abro la internet y empiezo a navegar. Entonces vamos a empezar a buscar el tema evidentemente que te interesa, pues ¿qué ha parado mi sociedad? Pues el COVID. Y empiezo a leer. Entonces te vas a encontrar una saturación de ideas conspiranoicas sin ningún tipo de fundamento y el ser humano también tiene una cierta tendencia, que es una parte que se engancha con el instinto de supervivencia, a las catástrofes apocalípticas. Entonces, normalmente la gente suele tender inconscientemente a buscar esa parte apocalíptica. Uh Entonces, -huh. eso va a generar un estrés muy intenso y una sensación de miedo muy intensa de la cual no puedes escapar porque estás confinado en domicilio. Claro. Entonces, claro, ahí hay un clash, entonces, muy importante. Pues, hombre, yo entiendo que es bueno estar informado y es bueno leerse un periódico o dos periódicos o tres periódicos, que me parece un poco... Pero bueno, de distintas, si quieres, tendencias, todo para tener una idea un poquito más Pero vamos, que neutral. si sale la vacuna nos vamos a enterar aunque no leamos ningún periódico. Efectivamente. Y cuando se acabe el virus nos vamos a enterar aunque no leamos ningún periódico. Y verte un telediario, otro telediario, otro telediario y verte el periódico y meterte en foros de esto. Entonces, al final es una sobreexposición que no te va a beneficiar absolutamente nada porque no está en nuestras manos. En tus Hay, manos está hacer las cosas bien en este aspecto. hay Entonces, problemas concretos, Carlos, algunos los has mencionado, ¿no? Es decir, cuando se estrecha el cerco y al final todos tenemos gente cercana pues, que ha muerto por culpa del COVID, pero tampoco no se ha podido hacer un duelo como lo hacíamos antiguamente y ya, antiguamente me refiero a hace un mes o hace dos hace un meses, mes, sí. y también decíamos entonces que todo iba muy rápido, o sea, que al final perdías a alguien querido y estabas, pues sí, en el momento del entierro, del funeral, de tal y igual, pero que prácticamente eso ya te obligaba a seguir la vida y algunos lo llevábamos mal en esos tiempos, pero es que ahora esto ya no existe, es decir, ¿cómo hacer para la gente que ha perdido un familiar cercano Vamos a ver. y no ha podido hacer el duelo? Evidentemente, el duelo se va a alargar más o menos en función de las posibilidades de poder hacer un duelo
duelo de manera correcta, de poder hacer una despedida y luego ya queda la tristeza y luego ya te queda esa gestión de la tristeza. Evidentemente, si tú tienes que gestionar la tristeza en una situación de normalidad en las que tú puedes recuperar unas rutinas que también limpian la cabeza y te hacen enfocarte en otras cosas, ¿no? Pues los niños, las cosas, la familia, el trabajo, y luego tú tienes esa parte que tú desarrollas a nivel afectivo emocional. Esa parte la hemos perdido, con lo cual la situación siempre es mucho más complicada. Entonces, tienes dos opciones, es decir, esa parte es, tendremos que seguir para adelante, vamos a bloquear esa parte de duelo, en ese aspecto, es decir, bueno, también tenemos que relativizar el duelo, es decir, pues ha fallecido mi padre, ha fallecido mi padre, ha fallecido mi madre, que eran dos personas que eran funcionantes, pero eran dos ancianos, eran dos personas mayores, de acuerdo, es un drama, vamos a, en todo caso, si la situación es de bloqueo, vamos a bloquear esa parte, vamos a empezar a desarrollar el duelo de la manera en la que podamos, en despedidas, en cartas, en recuerdos, de la misma manera que haríamos si tuviéramos una rutina normalizada, y cuando más adelante podamos ya hacer una despedida, es cuando ya el duelo se terminará de cerrar. Pero quedarnos enganchados en el sentimiento de frustración y de dolor de no me he podido despedir, eso no te va a ayudar, porque Ya. vas a poder seguir sin despedirte. Entonces tendremos que bloquear esa parte y dedicarnos a hacer el desarrollo del duelo más afectivo y más normalizado pues, de fotos, de recuerdos, de llamadas, de personas que aunque no podamos verlas, sí que telemáticamente te puedes conectar y puede ser en cierto sentido un alivio y desarrollarlo de una manera normalizada. Ya vendrá la despedida física, el depositar a esta persona en un lugar en el que para ti tiene una significación para que puedas cerrar ese duelo y Tú, empezar. a ti te ha subido mucho el trabajo en estos tiempos, es decir, has recibido un aluvión de gente que necesita ayuda y que te la pide, y sobre todo, ¿en qué se ha modificado respecto al grueso de casos que recibías antes o hace un mes? Es decir, ¿qué es lo que más te Vamos hace? a ver. Ahora mismo está todo el contenido. Ahora mismo está todo como una barrera que va a explotar. Parece una presa que está llena hasta los topes y ya ves que se empieza a gritar y que va a salir todo en tromba. Sí que es cierto que la población en general, cuando está en una situación de este tipo de crisis, suele contenerse. El ser humano se contiene. Es decir, hay casos, evidentemente, que son más extremos, que son más difíciles y que las herramientas pues no están tan desarrolladas, pero normalmente esos casos se contienen y empezarán a venir después. Ahora mismo pues tenemos pacientes que están muy graves, que han aguantado en domicilio porque son conscientes de que hay un problema, digamos, de una magnitud muchísimo mayor, pero ya empiezan a haber una descompensación de pacientes. Pero ese aluvión de personas de no me he podido despedir o tengo un estrés postraumático por todas las situaciones que he vivido en los primeros momentos de ese tsunami que vino de pacientes que no se podían prácticamente, bueno, pues había que gestionarlo de manera muy rápida y muchas veces pues, los médicos estaban muy descubiertos en el sentido de no puedo hacer la atención que quisiera porque es imposible. Entonces, igual que enfermería, auxiliares, mucho personal y muchos familiares que tendrán que desencapsular ese duelo para poder dejarlo salir. Entonces, ahora mismo ¿Estamos más en el estrés o más en la depresión o más en la angustia? estamos en la contención ahora mismo. En la contención. Estamos en ¿Y la qué, contención. y Entonces qué crees estamos que va a salir? conteniendo, pues lo que va a salir va a ser sentimientos sobre todo de depresión. Cuando termina la contención, digamos que tus barreras emocionales bajan y sale todo. Entonces saldrá el llanto, saldrá pues eso, la tristeza. Yo creo que se va a canalizar más a través de eso, más que a través de una sensación de pánico o de ansiedad, que sería si esta crisis se desatase, el virus mutase y ya, es decir, los recursos sanitarios y los recursos de la estructura social cayesen, ahí es cuando aparecería el pánico y la ansiedad. Entonces, Mad Cuando, Max, claro. eso es efectivamente, como no va a ser Mad Max, sino que después se va a normalizar, es cuando tendremos que llorar las cosas y será a través del duelo. ¿Hasta qué punto es normal y hasta qué punto no? Es decir, hay mucha gente que cree que la tristeza hay que aplacarla y que no es normal. La tristeza es un sentimiento que forma parte de la vida. La tristeza es necesaria, Y a veces es lo que toca. Pero claro. ¿dónde las cosas se empiezan a poner en un modo donde ya necesitas una ayuda médica? Vamos a ver, llorar es bueno, es muy necesario y llorar en el entorno afectivo que te protege es lo sano. Es decir, todos necesitamos tener un entorno de amistad o de familia en el que tú puedas llorar y llegar y que me encuentro mal y que la otra persona te recoja o que ese grupo te recoja, ¿no? Y te sostenga, que sería a nivel de familia o a nivel de amistades. Entonces, Ujú. cuando ya ese sentimiento de tristeza empieza a ser demasiado intenso
y empieza a impedir el desarrollo normal de las cosas cuando ya entramos más los profesionales de, oye, he llorado, pero no me termino de despedir de mis padres, sigo pensando en estas cosas, sigo reviviendo este momento, entonces cuando ya habrá que entrar con otras terapias, con otras intervenciones o incluso con psicofarmacología si es necesario. ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Y sobre todo, ¿cómo lo llevas tú? Es decir, ¿cómo haces tu propia gimnasia para poder seguir ayudando a los demás? Porque también eres una persona. Pues básico para poder seguir y para poder aguantar es tener tu espacio en el que puedas llorar y puedas soltar las cosas. ¿Tú has Eso, llorado? sí, muchas veces y es muy sano y muy necesario, porque muchas veces tienes días muy duros y tienes momentos muy difíciles que tienes que aguantar porque tienes que sujetar al paciente y tienes que sujetar la situación, pero si no los sueltas te los quedas y si te los quedas te van a hacer mucho daño, entonces tienes que soltarlos y puedes soltarlos pues bebiéndote una copa de vino y hablando y te aseguro que llorar es sanísimo. Uh-huh. Al final lo que tú dices, que en este momento como de contención parece que al estar encerrados también nuestros sentimientos están encerrados. Y Claro, es y a que, lo es decir, mejor los podemos empezar a liberar en casa, como tú dices, que es un ámbito más protector. claro, entonces es decir, los sentimientos en un estado de contención hay que contenerlos y dejarlos liberarlo poco a poco, porque una liberación masiva de sentimientos, pues lo que daría es un descontrol bueno, a un caos. Entonces, Sí. sí que es cierto, yo voy acumulando, soy una persona adulta, soy una persona, bueno, madura y cuando estoy empezando a estar un poco al límite, los abro mis compuertas de manera controlada en un espacio sano y tranquilo. Entonces, eso es muy bueno y muy necesario. Cuando termine todo esto, pues podrás llorar mucho más a gusto y podrás gritarlo y hacer lo que tengas que hacer. Ahora mismo lo tenemos que hacer de manera más contenida porque la situación así lo requiere. ¿Qué va a pasar o qué crees que va a pasar cuando se abra un poquito el confinamiento? Porque nosotros desde aquí también somos de una cultura muy de tocar, de abrazar, de besar. Pues Claro, mira, eso, no lo sabemos porque nunca hemos estado en un confinamiento por una alerta sanitaria por un virus. Es la primera vez que nos pasa en la historia. ¿Qué va a pasar? Pues que tenemos muchas ganas de salir, pero también tenemos miedo. Es una parte más adaptativa y más de supervivencia. Y también hemos ¿cómo se aprendido. vence al miedo? El miedo O se cómo ve se convive con el miedo? Porque claro, el miedo al con final es porque naturalidad, es reacciona. decir, pero el miedo tú tienes un miedo que es un miedo justificado. Es decir, ha Claro. pasado esto, entonces yo no voy a entrar en pánico, ni voy a entrar en conductas fóbicas evitativas de no voy a salir de casa porque me contagio. Pero evidentemente a lo mejor lo primero que voy a hacer no va a ser irme a la calle Preciados llena de gente y meterme en un bar y tomar, que nos morimos de ¡Qué ganas, ganas! 5 cañas y dar cuota. No, empezarás a salir tímidamente poco a poco y además es lo que se pretende, que empecemos a salir poco a poco para que las cosas vayan normalizando, para que a partir de X meses podamos entrar en un bar y pedirnos todas las cañas del mundo y abrazarnos y picar las patatas y hacer todo lo que hacemos, Has que estado también muy eso bien pues, lo de con X meses. X meses, dentro de 2 semanas, cuando lo leas. Despeja la incógnita. No lo sabemos. Ojalá pudiera. No lo sabemos. Pero eso se hará, eso se hará. Y será poco a poco y posiblemente sea más pronto de lo que creemos. Porque cuando entramos ya en ¿Sí? este... Sí, tampoco voy a decir aquí yo nada, pero posiblemente sea más pronto de lo que creemos, porque muchas veces ya entras en este modo más de desesperanza, de esto ya es horrible y es larguísimo, entonces se hace todo pesadísimo y cuando un día te dicen, oye, ¿qué hora ya podéis hacer tal? Evidentemente no vamos a poder salir todos, pues eso, en tromba a las calles, no, pero a lo mejor se puede empezar a hacer cosas. Y eso ya genera un alivio. Un alivio por un lado porque primero vas a salir con un poco de expectación y un poco de miedo. Bueno, a ver si vamos a salir de aquí todos y nos vamos a ir otra vez para arriba en contagios y todos cerrados, ¿no? Pero vamos a hacerlo poco a poco y con una cierta distancia, pero eso ya te permite un alivio, ya te permite empezar a respirar en cierto aspecto y volver a casa y decir, uff, bueno, hubiera hecho 1000 cosas más y me he quedado con ganas de más, pero es un pequeño comienzo y eso da esperanza también. Entonces, Uh-huh. todo tiene que ser moderadamente porque si lo hacemos todo del todo a la nada, Ya. volveremos de la nada al todo y estaremos dando bandazos sistemáticamente. Me quedo con algunas Esperemos que cosas. sea así. Me quedo con que la esperanza es la zanahoria que nos ayudará poquito a poco a andar el camino que nos falta. Me quedo con que tengamos una estructura de horarios y de rutinas justamente para que el fuego siga en el hogar de fuego y no se nos desparrame por todo el bosque. Y, Efectivamente. y me quedo con que si la olla a presión está en el fuego y está cargadita de presión, cuando yo era pequeño me gustaba mucho levantar el pitorrillo aquel
Efectivamente. y ir soltando un poco, No abrirla de golpe, abrir No, el pitorrillo para que salga un poco. un poquito en el sentido de que quien necesite expresarse o llorar o tal, que lo empiece a hacer ahora, porque evidentemente que se lo quede dentro es la peor de las soluciones, ¿no? Nos puede dar paso a problemas mayores. Efectivamente. También algo muy importante. Hay que huir siempre o siempre buscar los mensajes que sean de tranquilidad, de positividad. No dar informaciones que son falsas y erróneas, que nos pueden llevar a confusión, pero sí a evitar el dramatismo y las cosas trágicas, porque eso nunca nos va a ayudar a sobrellevar una situación como lo que ha pasado. Es decir, todas estas situaciones de pronto sale alguien que incendia las redes porque no se puede contener y abre la olla a presión de golpe y ya, ¡guau! Entonces genera un pánico y que evidentemente se hace viral y entonces da una sensación y una situación Apocalíptica. muy apocalíptica. Y eso es algo que realmente pues muchas veces genera o hace el efecto completamente contrario de lo que esa persona está buscando. Carlos, ¿a ti qué te parece? Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer y es que cada día encontrar 2 o 3 motivos para dar gracias del día o de la situación. Como tú dices, todo tiene su parte positiva y negativa. Y a partir de ahí puedes enfocarlo, decir, oye, que menos mal, o fíjate qué suerte de... Y seguramente todos encontraríamos esos momentos que también nos quitarán presión o nos hará ver algo positivo. Hay que buscar la parte positiva siempre. También es bueno decir, oye, pues mi madre acaba de fallecer y mi padre tal, y hoy no me apetece dar gracias porque ha pasado esto, pero siempre sí que es cierto que somos afortunados. Es decir, evidentemente hay mucha gente que lo está pasando muy mal, pero la gran mayoría de Occidente, de Europa, somos muy afortunados. Mucho. Entonces, evidentemente, pues siempre puede estar peor, ¿no? Y tampoco eso es un razonamiento que te pueda ayudar en nada. Pues puede estar peor, hombre, claro que sí, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que dar gracias. Y es bueno porque eso es un punto positivo de, oye, ¿cómo está mi entorno? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi pareja, o mi mujer, mi marido, lo que sea? Doy gracias. Porque, Oye, bueno, lo que tenemos que hacernos es unas cañas en la calle Preciados, pero bueno, ya. yo encantado, yo sí. Vamos, en Cuanto cualquier calle, en la se abra Preciados o donde esto, sea. bueno, sí, te iba a decir, a veces Preciados está muy lleno, pero bueno, por Gran Vía ya nos podemos mover bien ahí. Yo totalmente disponible. Vale, pues un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Carlos, porque seguro que ha sido de mucha ayuda para toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias a vosotros. Que vaya Hasta muy luego. bien. Nos vemos el lunes aquí en Instagram a las 12. Hasta entonces. Hasta luego. Chao. Chao.